en materia de entrevistas. Está con nosotros Olga Ovaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Buen día, Olga, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. La verdad que creo que a todos nos tiene sumamente tristes, impactados, pero yo creo que no es nada más a los católicos, creo que es a toda la humanidad, porque el mensaje de Francisco rompió barreras, rompió paradigmas. Mira que, por ejemplo, en Panamá es de las primeras veces que yo he visto sectores muy distintos hablando el mismo idioma, fue después de la encíclica Laudato Si, que habla de la casa común, el cambio climático y la conservación del medio ambiente. Y fue muy importante realmente para hacer un trabajo comunitario de base. Su impacto no hay forma realmente, creo que decirlo con palabras simples. Sí. Bueno, debemos abordar otros temas y usted ha hablado, dado en el clavo, porque solo recordar la JMJ cuando llegaron los chicos a Panamá y llegó el Papa Francisco. Iglesias de otras religiones se sumaron a este proyecto para alojar a los peregrinos que visitaron nuestro país. Pero bueno, es el impacto del Papa Francisco que logró unir a todo un mundo. Quiero abordar a partir de estos momentos sobre el proyecto de ley de protección al denunciante que se discute en la Asamblea Nacional, uno de los proyectos anticorrupción más importantes para este quinquenio. Y cuando digo más importante, no sé, Olga, usted que ha participado de estos procesos en la Asamblea Nacional en el primer debate ante la Comisión de Gobierno, ¿siente que la Asamblea le ha tomado tanta importancia a este proyecto de ley? Ciertamente es un momento diferente. Yo he acompañado otras instancias del intento de tener un proyecto de ley como este en el 2018 y 19 con el entonces diputado José Antonio Domínguez, del proceso 19 al 24 con los dos independientes y ahora liderado por Jorge Bloise, diputado independiente también o de libre postulación con Vamos. Hay un momento diferente, creo que también hay un momento diferente en la sociedad para lograr entender la importancia que tiene poder proteger dentro del servicio civil o el funcionamiento de la administración pública, entender a aquellos funcionarios que no quieren ser parte de esquemas de corrupción o están viendo esquemas de corrupción y no pueden denunciarlos por un sinfín de razones, comenzando por la inseguridad laboral, segundo porque esos mecanismos de corrupción suelen ser, además, cooptan el sistema y además generan represalias y generan miedo a quien pueda querer denunciarlos, y que ya tenemos además en nuestra legislación múltiples instancias en las cuales la ley le pide al funcionario, como parte de su deber como servidor público, que denuncie, pero no tiene las protecciones y no tiene los mecanismos que le permiten esa denuncia. Y hay miedo también. Claro, miedo es esencial aquí y de la razón por la cual el ser humano actúa o deja de actuar. Y este proyecto de ley lo que genera es protecciones específicas, especiales dentro de las instituciones para los funcionarios que quieran denunciar. En la Comisión de Gobierno tuve la impresión que hubo el entendimiento de la importancia de la ley. La votación fue muy clara, fueron 6 votos, había 7 miembros presentes de los 9 miembros y hubo 6 votos a favor, solo 1 en contra. Ahora que la discusión va al Pleno, es posible, hay gran esperanza de que pueda ser discutida antes que cierre esta legislatura. Estaba de 28 en la lista de proyectos de ley, ahora bajó al 22, según me informa el diputado Bloise. Así que hay posibilidad que pueda ser discutida la próxima semana. Entre algunos comentarios que se han vertido sobre este proyecto, licenciada, por ejemplo, por acá en su momento mencionaba el diputado Camacho, que la figura de protección podría provocar el libertinaje, decía él, para que personas denuncien falsos casos de corrupción. ¿Sería así? ¿Cómo se controlaría eso? Sencillamente hay que entrar a leer el texto de la ley. Tal cosa no va a ser posible. El texto de la ley es muy específico en el tipo de cómo se hace la denuncia, el tipo de denuncias que se pueden recibir y además las consecuencias
para quien haga una denuncia falsa. Todo eso está contenido dentro del proyecto de ley. Es como en cualquier situación que tiene o que se toma que es lo que vemos a diario en nuestra república, es tomar una ley y tener argumentos políticos sobre la ley sin haber entrado a analizar los verdaderos argumentos jurídicos de la ley. Entonces, esta ley en sí misma, en los artículos, contiene, como te digo, claramente especificados qué son los tipos de denuncias, qué son los tipos, cómo se hace la denuncia, cuáles son las protecciones para el individuo y cuáles son las consecuencias para el individuo que denuncie falsamente, que es enfrentar al Ministerio Público y acciones penales contra el individuo. ¿La protección es desde el momento que el funcionario presenta la denuncia o cuando el Ministerio Público inicia a investigar el caso? De hecho, la denunciado? ley, lo que trae novedoso la ley es que las instituciones, y nuevamente, este es el primer paso en el proceso de lograr, y déjame hacer un paso anterior, ¿por qué la denuncia es importante? ¿Por qué? Porque muchas veces hay esquemas de corrupción que si tú no tienes la información de adentro, no tienes manera de romperlo. Te enteras cuando ya pasó, que es la situación que nos pasa en Panamá el 99% de las veces. Cuando nos enteramos de un esquema de corrupción grande o un esquema de corrupción como los que vimos en todas las administraciones recientes, honestamente, en la última quizás todavía más doloroso lo que sucedió, digamos, con los auxilios económicos, un posible caso de gran corrupción por la cantidad de dinero del que estamos hablando, o con la descentralización paralela, o con los auxilios del MIDA, o con otros que ya conocemos y que estamos esperando que vengan las denuncias, perdón, que estamos esperando, porque las denuncias ya están, que estamos esperando la acción del Ministerio Público. Se necesita esa información interna. En este caso, la ley lo que trae de novedoso es que la institución debe tener ahora canales para recibir la denuncia, comenzando por una línea que permita hacer una denuncia interna de forma segura. La institución va a tener el deber de proteger la identidad de la persona, de que no sea objeto de represalias o destituciones injustas o indebidas, como ha sucedido en otros múltiples casos, y crear entonces el espacio para que la persona pueda poner las denuncias o la institución pueda entonces poner la denuncia ante el Ministerio Público, porque francamente, cuando una institución descubre en su propio seno que hay un desfalco o que hay una lesión patrimonial o que hay uno de los tantos delitos que el Código Penal contiene, sobre todo en el tema del ejercicio de la administración pública, o lesiones contra lo que es de todos, lesiones patrimoniales contra el Estado, ¿quién debe ser la primera interesada en que eso se detenga? La propia institución. Y vemos que hay situaciones en que no se da, la institución se convierte en quien, como decimos buen panameño, la tapadera de olla, en quien no quiere o quien no permite que la ley llegue. Entonces es una herramienta. ¿Por qué nosotros la apoyamos? Porque ha probado ser extremadamente útil y práctica en múltiples otros países de la región latinoamericana y del mundo. Ahora, los ciudadanos sí tenemos activada esa conciencia de denunciar, porque sabemos que se dicen muchas cosas, por ejemplo, a través de las redes sociales, pero al final realizar un proceso de denuncia como tal, hacerlo público, qué cosas están haciendo mal en detrimento de la mayoría. Sí hemos activado esa conciencia. Yo creo que hay mucha, Ana, mira, yo creo que hay mucha conciencia en la ciudadanía con relación a ver lo que está pasando. El tema que tenemos, y es la queja contra la Administración de Justicia, es de que estos procesos realmente lleguen a procesos judiciales que tengan una etapa de investigación, una etapa de instrucción y una de resolución en el órgano judicial. Por ejemplo, en Panamá nuestro Código Penal ya simplificó la forma de hacer la denuncia. Cualquier persona puede ir a hacer una denuncia hasta oralmente. El problema llega al momento que el Ministerio Público hace su trabajo de investigación y cuando tú tienes personas, delatores de circunstancias, el ejemplo más reciente es el ejemplo del ingeniero Stout,
que ha estado inclusive invitado en este programa. Cuando él estaba en la AIG, en la administración anterior, él detectó un posible caso de gran corrupción con el programa de vales digitales. Él lo denuncia. Él primero trata de que la institución se entere de lo que está pasando y va subiendo de instancia pública en instancia pública hasta que no le queda más remedio de él presentar una denuncia. Pero cuando presenta una denuncia, se encuentra con una enorme situación legal, jurídica, económica, y no es la primera vez que vemos eso. Mira, ustedes recuerdan el escándalo de las donaciones cashback. Correcto. Que fue una investigación importantísima de la periodista Maritrini Sea en La Prensa. Ella descubre que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, el Ejecutivo, estaba mandando dinero a la Asamblea de forma discrecional para que con la excusa de donaciones de 3.000 y 5.000 dólares, los diputados dispusieran de dinero discrecional. Y descubrieron un esquema donde se repartieron 14 millones de dólares en chequecitos de 3.000 y 5.000 dólares, con un esquema donde a la persona que le hacía la donación solo recibía 40, 50, 100 dólares y el agente del diputado se quedaba con la diferencia. ¿Saben cómo salió esa investigación? Porque alguien llamó anónimamente al periódico y a la periodista y les dijo: yo no puedo dar mi cara ni mi nombre, pero aquí les mando. Y ese caso, por ejemplo, que lo sabemos porque la periodista lo ha dicho y es parte de la investigación, ha sucedido múltiples veces. Y yo creo que inclusive aquí en este medio, que también ha hecho investigaciones y ha abierto denuncias y ha descubierto esquemas, sale porque alguien de adentro se ve tan desesperado que hace la denuncia anónima. Este es un tema cultural, definitivamente hablando, porque vivimos en el país donde hay una amarre cultural con estar en un puesto y beneficiar a la familia, por ejemplo. Pero de allí a lo que nos ha sucedido, el latrocinio que el país ha vivido en estos últimos 15 años, todo el dinero que necesitábamos para el Seguro Social, si sumamos todo lo que se fue a la corrupción, ahí estaba. Con este nuevo proyecto de ley, en caso tal de ser sancionado, ¿qué seguridad se le ofrece al funcionario público que se les respeten sus derechos en su trabajo, en su entidad, para que no sea destituido por el presidente de la República? Usted mencionó el caso del señor Stowe, eso fue un vía crucis. El señor denuncia siendo su administrador y es separado, destituido por el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, por hacer algo que era correcto. Denunciar un acto irregular para que el Ministerio Público hiciera las investigaciones. Y yo te sumo a eso así, dije, como en póker, yo te tiro y yo te tiro otra más. Sí. Él, antes de llegar a ese punto, él va al propio Contralor de la República, que no le da importancia. Estamos hablando de una colusión, estamos hablando de una complicidad para encubrir. Entonces, las garantías, una vez la ley está pasada, viene un proceso que es muy importante para que la ley no quede en letra muerta, como también sabemos que ocurre en múltiples instancias, de que las instituciones asuman la responsabilidad y comience ese proceso de cambio institucional. Cuando la ley estaba siendo consultada, antes de llegar a discusión, antes de el debate, la ley fue enviada al Ministerio Público y el Ministerio Público dio concepto positivo sobre la ley. También fue enviada al Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia dio concepto positivo sobre la ley. Nosotros tenemos, como te digo, obligaciones para los funcionarios en el Código Penal, en el Código Fiscal, en el Código Procesal Penal, en la Ley 38 que gobierna la función administrativa, en la Ley de Contrataciones Públicas. La propia Ley de ANTAI tiene 2 artículos que hablan de recibir denuncias sobre funcionarios y sobre la conducta institucional. Nosotros tenemos múltiples obligaciones en las leyes, comenzando por el Código Penal, que obliga al servidor público a hacer la denuncia, pero muchas veces no se da porque sencillamente un servidor público en nuestro sistema de servicio civil o de administración pública que no está basado en meritocracia, que es, honestamente, todos sabemos, probablemente 80% clientelar,
que en cada nueva administración vemos aquella barrería de funcionarios para nombrar copartidarios. Cuando alguien le debe el puesto a alguien, la falta de seguridad en el puesto es una de las cosas que más interviene al ser humano en poder generar una denuncia. Hay un avance que la ciudadanía pudiera ver, y ojalá el Ministerio Público también siga el ejemplo, en el órgano judicial, con haber comenzado a aplicar la carrera judicial. Porque al tener el operador de justicia seguridad en su puesto, va a poder actuar con más independencia. Y también, realmente, como te digo, la ley es importante porque puede generar un mecanismo práctico para poder, no sé, prevenir, porque cuando estamos hablando de una denuncia es que ya algo se dio. Ya sabemos que la transparencia como tal, en forma técnica, no como se usa politiqueramente hablando, técnicamente hablando, la transparencia ayuda a prevenir la corrupción. Pero una vez se dan los casos, las denuncias de personas dentro de las instituciones son clave. Ha sido muy útil en otros países y mi experiencia en los años que llevo de trabajo con organizaciones y entidades gubernamentales en diferentes instancias me dice, y no tengo números para probarlo, pero sí yo he conocido y he tratado y he hecho trabajo conjunto y capacitaciones. En las instituciones hay múltiples funcionarios correctos, personas que saben lo que están haciendo, personas serias, personas que no quieren estar involucrados en temas como esos, y esto es una herramienta para ese funcionario. Sí, y recordar tal cual lo hemos mencionado, que las instituciones en efecto están conformadas por personas y que al final puede ser que una institución logre esa transparencia, logre hacer un buen trabajo, digamos que por un quinquenio, pero se aproximan las elecciones, nuevamente hay cambio de autoridades y volvemos, licenciada, a caer en lo mismo. Sí, mira, el tema clientelar, la desprofesionalización del servicio público en Panamá está diagnosticado por Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional. Tenemos múltiples diagnósticos de afuera que nos dicen que parte de nuestro estancamiento, que no tenemos un progreso en una serie de rubros, se debe a esa situación que tú acabas de describir. Y esa situación también promueve dentro del servicio público que se den estos esquemas de abuso, aprovechamiento y un abanico de circunstancias. Lo que esta ley de protección de denunciantes busca es poder comenzar a tener una herramienta que ayude a la justicia, que ayude a los propios servidores públicos y en final eso redunda en el beneficio de toda la sociedad. Y ojalá que cuando sea aprobada ya en los 3 debates por la Asamblea Nacional sea sancionada por el presidente de la República y que se respete en los periodos presidenciales. Bueno, y ojalá que también en los debates que vienen no haya una distorsión de la ley o haya un cambio que la haga inefectiva o haya un cambio que genere, que pueda generar dentro de lo que se ha logrado en ese texto de esa ley, que no genere la herramienta contraria, que no genere un hacha para cortar cabezas, porque las leyes que no están bien pensadas y no sirven a este tipo de acciones. Entonces, ojalá que los debates sean debates de altura. Yo sé que estoy diciendo algo que probablemente el televidente ya me imagino los comentarios en el chat en vivo, cuando uno habla de que ojalá haya un debate de altura con este tema, pero es un tema que sirve a todos, los funcionarios públicos. Cuando hablamos los servidores públicos. Por orden de prioridad y por orden de fecha, no necesariamente los proyectos de ley se discuten con ese orden, porque este proyecto data de hace varios meses y la Asamblea Nacional, y quisiera aprovechar estos pocos minutos que nos quedan de entrevista, se ha volcado de manera expedita a tratar de aprobar la ley de amnistía que fue rechazada por la Comisión de Gobierno. Y ahora, a través de un informe de minoría, se pretende impulsar esta ley para ocasionar caos jurídico, porque se violaría la Constitución política y además se blindaría a personas que han sido condenadas y otros que están procesados en 3 casos emblemáticos de corrupción. Bueno, como sabes, desde la Fundación inclusive hemos enviado una nota con una opinión legal formal a la Comisión de Gobierno. Hemos publicado en nuestras redes y en nuestro sitio web
nuestro rechazo rotundo a este proyecto de ley. No solamente es inconstitucional, porque rompe con la propia norma de lo que es una amnistía política. La Asamblea sobrepasa con mucho las facultades constitucionales al tratar de definir nuevos tipos penales, rompe el principio de igualdad legal, rompe el principio de seguridad jurídica en lo penal. Tiene un artículo al final que creo que en la comisión ya no pasó, que hablaba de que la publicación en el sitio web de la Asamblea igualaba a la publicación en Gaceta Oficial. Eso es el rompimiento del Estado de Derecho. Mira, es tan jurídicamente aberrante el análisis legal, para ir más allá del análisis político y del momento de oportunismo politiquero en este momento que el país tiene. Es por eso la insistencia, licenciada, una pregunta inocente, ¿por qué la insistencia? La insistencia es para lograr la impunidad, porque este proyecto no es una ley de amnistía, es una ley de impunidad, y la insistencia está obviamente motivada por razones politiqueras. Allí, ni siquiera nosotros, que somos una organización sin afinidades políticas, yo creo que nadie puede cerrar los ojos a la realidad del oportunismo que esto representa. Tiene que ver directamente con dos expresidentes, uno de ellos, como sabemos, asilado en la embajada de la peor dictadura de la región, condenado ya por un delito común. Los delitos comunes y los delitos que generan o son parte de los esquemas de corrupción no son delitos políticos, y en los argumentos que se usan para tratar de reclasificar la definición de qué es amnistía y la definición de qué es un delito político, se viola la Constitución, se violan acuerdos internacionales. Realmente, jurídicamente es aberrante, políticamente es completamente oportuno, y en cuanto al Estado de Derecho y el efecto que tiene en la ciudadanía, es la impunidad, es una de esas cosas que está acabando con la confianza ciudadana y la democracia. Agradecemos a Olga Dovaldía de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Proyecto de ley busca hasta ordenar al Ministerio Público y al órgano judicial la libertad inmediata de los procesados, la promulgación de esta ley que debe ser equiparada desde la página web de la Asamblea. En caso tal no sea sancionada por el Ejecutivo, puede ser sancionada por la presidenta del órgano legislativo, entre otros aspectos. Busca equiparar el delito común con el delito político, algo que en otros estados de la región difícilmente ocurre, y está pasando en Panamá, que en los últimos años siempre aparecemos en el peor ranking de transparencia. Sí, además, sí. Y nada va a impedir, nada puede impedir que todos los que estén ahora mismo pagando cárcel por alguno de los delitos que están contemplados ahí, pidan salir. Bueno, es parte de lo que tenemos en nuestra Asamblea Nacional. Estaremos atentos de este polémico proyecto de ley. Son las 8:04. Pausa, regresamos en segundos.